Oliver. ¿Pero qué me ha pasado? ¿Qué fue de ese furgón y qué fue lo que me hizo? No me deja de doler la cabeza luego de lo ocurrido ayer. El encargado del taller me dijo que mis frenos, mi caldera y mis amortiguadores estaban destruidos luego de aquel accidente de anoche. Y que estaría un mes en el taller. Luego llegó Duke al taller, junto a él estaban Thomas, Stepney, Fergus, y Wilbert. Ellos me dijeron que ayer un encargado de las minas me encontró descarrilado en las vías, y mi pintura estaba completamente destrozada, al igual que mi caldera y ruedas. Fergus me dejó también que me vio en la noche avanzando a toda velocidad. Y me pregunto a qué se debió eso. Yo estaba inseguro de contarles sobre el furgón, pero al final les terminó contando todo. Todos quedaron sorprendidos, pero Fergus pensó que solo era una boba historia que inventé, pero los demás sí creyeron en mi palabra. Yo quería seguir investigando para saber sobre ese furgón, pero no podía salir del taller hasta que esté reparado. Así que les pedí que me ayudaran a investigar. Thomas, Stepney y Wilbert aceptaron, pero Duke y Fergus no podían. Duke tenía que llevar mercancía a Bickerstone. Y Fergus debía volver a la fábrica de cemento, además que no quería perder su tiempo investigando sobre una historia falsa. Fue ahí cuando todos comenzaron a buscar pistas. Pero ninguno tuvo suerte, ya que ninguno pudo encontrar algo sobre el furgón. Luego de un mes, pude salir del taller, y con una nueva capa de pintura. Luego me reuní con los demás para volver a la investigación, hasta que en ese momento llega Fergus, pero con una cara de miedo y preocupación. Yo le pregunté qué le ocurría, y él me contestó lo siguiente. Él me cuenta que en la noche pasada, él se encontraba trabajando en la fábrica de cemento, mientras cuestionaba sobre lo que dije sobre el furgón. Hasta que en un momento, ve como un tren de carga iba a toda velocidad por la subida. Y en ese tren estaba el furgón del que le había hablado. El tren de carga había chocado contra un diésel que se encontraba trabajando allí. Pero lo verdaderamente tétrico iniciaría, ya que en medio del humo del accidente, el furgón se dio la vuelta con la plataforma giratoria, y luego soltó un grito de los 1000 demonios. Altamente asustado decide escapar. Mientras huía del sitio, podía escuchar los gritos del furgón que se aproximaban hacia él. Fue perseguido toda la noche, hasta que pudo esconderse dentro de un cobertizo. Luego de esa noche, Fergus ahora cree en mi palabra, y se une a nosotros para poder seguir investigando. Para dar nuevos caminos a la investigación, decidimos ir con Sir Topamat, ya que él fue quien compró el material rodante donde venía aquel furgón. Y tal vez consigamos alguna pista sobre el origen del furgón.
Cuando hablamos con él, nos dijo que le compró el material rodante a una empresa ferroviaria proveniente de China, la cual se llama Xuan Unit Steam. Al saber el nombre de la empresa, nuestros maquinistas investigaron sobre la empresa por todos lados, hasta que uno pudo encontrar un periódico donde se hablaba sobre la empresa. En ese periódico se cuenta que Xuan Unit Steam era una empresa de material rodante ferroviario más popular, no solo por sus productos, sino también por un incidente con uno de sus trabajadores que ocurrió meses atrás. Se relata que un trabajador llamado Su Yuan Di se le descubrió que practicaba rituales ilegales en el material rodante de la empresa. Yuan, al ser descubierto, corrió y se encerró en un cobertizo. Cuando llegó la policía a capturarlo, lo único que encontraron fue a un furgón de cola con un rostro tétrico, pero no había rastros de Yuan. Y ahí termina la noticia. Todos quedamos completamente en shock, las ruedas de Stepney temblaban y se retorcía del miedo. Yo me quedé pensativo con lo que escuché en la noticia, llegando a la conclusión de que el furgón fue un experimento de aquel chino, y en vez de dejarlo bajo supervisión en China, lo vendieron sin ninguna pizca de preocupación. Más tarde, fui a la estación Malum para recoger una mercancía de herramientas. Mientras seguía pensando en formas para detener a ese furgo antes de que provoque otro accidente. Hasta que a mi lado, pasó Doc con un tren de vagones, pero cuando pasó, vi a aquel furgón detrás del tren. Yo me asusté mucho al verlo. Y sin pensarlo, fue rápidamente tras Doc, para tratar de alejar aquel furgón de él y evitar que Doc salga lastimado. Intentaba todas las maneras de desenganchar al furgón, pero de alguna forma, él se mantenía enganchado al tren. Hasta que, fue demasiado tarde. Nuevamente perseguir al furgón, hasta que llegue a la fundición. Justo en ese momento llega Wilbert con un tren de tubos de hierro. Yo le advertí que no pasara dentro del fundidor, ya que el furgón estaba ahí. Wilbert, justo cuando iba a decirme algo, las puertas del fundidor se abren. De ahí sale una locomotora, pero estaba deforme, era de color negro, y le hablé pensando que era una locomotora nueva en Sodor. Hasta que de repente, el rostro de la locomotora cambia bruscamente, a un rostro tétrico, junto a una risa inquietante. Y de ahí, avanzó rápidamente para atacarnos, pero Wilbert cambia de vía, y lo choca junto al tren de tubos.
La locomotora cayó a la lava, y terminó siendo fundida hasta que no quedó nada de ella. Justo ahí, escuchamos unas risas al salir del fundidor. Al salir a ver, vimos a aquel furgón tétrico. Con su voz grave e inquietante nos dice: Parece que acabaron con uno de mis súbditos. ¿Por qué no mejor jugamos un juego? Tienen 2 días para acabar con mis 2 mascotas restantes. Tengo a 3 de sus seres queridos bajo mi merced. Si logran acabar con mis mascotas, los liberaré y ganarán el juego. Pero si pierden, ellos serán los siguientes en ser experimentados con la magia oscura de Yuan.